Agradecemos al Dr. Avendaño por su participación y su revisión tan completa sobre fisiología cardiovascular. En honor al tiempo, vamos a continuar con nuestra segunda charla y dejaremos las preguntas para el final. Para la segunda charla, que corresponde a actualización de farmacología e insuficiencia cardíaca, damos la bienvenida al Dr. Yacir Chara, médico internista, graduado de la Universidad de Guayaquil, ex gerente del programa de inmunizaciones del Ecuador, posgrado de Medicina Interna en UDELAR, Uruguay, y dentro de su experiencia, médico asistencial de Medicina Interna en Asociación Española Uruguay, médico asistencial de Medicina Interna del Instituto Nacional de Ortopedia de Uruguay. Bienvenido. Compartir un poco de conocimiento, siempre estimulado por la educación médica continua, y si se puede aportar con un granito de arena, pues siempre dispuesto para ayudar. El tema que vamos a tratar hoy es la actualización del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Soy Yacir Chara, médico que realizó su posgrado de Medicina Interna en la Universidad de la República del Uruguay, médico internista de la Asociación Española y del Hospital Evangélico de Montevideo. Antes de entrar en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, me gustaría hacer un repaso de las definiciones de insuficiencia cardíaca, más bien sus clasificaciones. A lo largo de la historia, la insuficiencia cardíaca se la ha clasificado de diferentes formas. Si es por insuficiencia sistólica o diastólica, derecha, izquierda, alto gasto o bajo gasto, pero la clasificación que ha servido sobre todo con interés pronóstico y terapéutico es la insuficiencia cardíaca clasificada de acuerdo a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Es así que tenemos la insuficiencia cardíaca con FEBI conservada e insuficiencia cardíaca con FEBI preservada y reducida. Desde el 2012 ya se evidenciaba de que había una zona gris, que era la insuficiencia cardíaca, que tenía una FEBI entre 35 y 50%. Ya en el 2016, en las guías europeas, se comenzó a hablar de la insuficiencia cardíaca con FEBI en rango medio, que correspondía a la que estaba entre 40 y 49%. Pero ahora en el 2021 ya se creó una nueva clasificación en la que se determina de que existen 4 fenotipos o subtipos de insuficiencia cardíaca relacionados con la FEBI. Primero, la clásica insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, que corresponde al menor del 40%. Luego, insuficiencia cardíaca con FEBI levemente reducida, que en las guías europeas siguen manteniéndola como fracción de eyección en rango medio, que corresponde del 40 al 49%, la insuficiencia cardíaca con FEBI conservada, y luego también agrega un punto que muy importante, que es la insuficiencia cardíaca con FEBI recuperada, que tiene su importancia en la que generalmente estos son pacientes que previamente tenían una FEBI reducida y en que ellos, o en quienes realizando el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, sea farmacológico o no farmacológico, luego tenemos una recuperación de su FEBI. Y normalmente diríamos, no, con la clasificación anterior, ya tiene FEBI más del 50%, suspendo fármacos. Pues hay varios estudios que determinan, si bien son con pocos pacientes, de que los pacientes que suspenden el tratamiento tienen un empeoramiento progresivo posterior de la insuficiencia cardíaca, por lo que en ningún caso se recomienda, a pesar de recuperar su FEBI, suspender el tratamiento que venía recibiendo. Siempre el objetivo es evitar que, en los pacientes asintomáticos, evitar que progrese hasta tener una insuficiencia cardíaca clínica manifiesta. ¿Cómo controlamos esto? Mediante la prevención. ¿La prevención de qué? De los factores de riesgo cardiovascular. Si tenemos un paciente hipertenso, tratar la hipertensión de manera correcta. Si fuma, evitar o disminuir el hábito tabáquico, reducir el consumo de alcohol, el control de los demás factores de riesgo cardiovascular como la obesidad, la disglicemia,
Todo esto con el objetivo de prevenir o retrasar la aparición de insuficiencia cardíaca y prolongar la vida. Desde 1990 más o menos se han venido realizando diversos estudios que han dado la pauta para el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca, con fármacos que demostraron a través de la historia mejorar no solamente la hospitalización de estos pacientes, sino también mejorar la sobrevida. Los fármacos clásicos que se han utilizado desde siempre son, por ejemplo, los beta-bloqueantes, que vamos a hacer un breve repaso de estos, y nos vamos a centrar más en los avances que ha tenido en los últimos años el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Bueno, los beta-bloqueantes son fármacos que están ampliamente probados de que mejoran la sobrevida, mejoran los síntomas y evitan hospitalización. ¿A qué paciente debemos dar el beta-bloqueante? Todo paciente con FeNV menor de 40%, que tenga una clasificación de la New York Heart mayor o igual de 2. ¿En quiénes está contraindicado estos fármacos? En pacientes que tengan bloqueo AB de segundo o tercer grado, isquemia crítica de extremidades, en asma, pero ojo, el EPOC no contraindica el uso de beta-bloqueantes. Por último, pacientes alérgicos. ¿En quiénes hay que tener precauciones? En pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca grave, New York Heart de 4, que se encuentre cursando una exacerbación de la insuficiencia cardíaca o que recientemente haya pasado una exacerbación menor a 4 semanas, que tenga un bloqueo AB, así no sea de segundo o tercer grado, hay que tener precaución, y que tenga una frecuencia cardíaca menor de 50. Obviamente, si tenemos un paciente con congestión o con hipotensión, siempre hay que llevarlo primero a la euvolemia antes de iniciar el beta-bloqueante. Ojo que beta-bloqueantes tiene una interacción con todos los fármacos antiarrítmicos, como el verapamil, diltiazem, digoxina, amiodarona o ribavradina, todos los medicamentos que tienen un efecto sobre el sistema de conducción cardíaca. ¿En dónde vamos a recetar estos medicamentos? En consulta ambulatoria, paciente estable. Siempre que tenga elemento de insuficiencia cardíaca grave, hay que derivarlo a un centro especializado. Si ha tenido descompensación reciente, por lo menos tratar de evitarlos. Y en pacientes hospitalizados, siempre después de la estabilización. ¿Qué beta-bloqueante? El beta-bloqueante que esté disponible y al que pueda acceder el paciente. ¿Qué dosis? Siempre la dosis mínima tolerada, iniciando con dosis muy bajas e incrementándola hasta llegar a dosis objetivo, a dosis estudio, paulatinamente en el transcurso de 2 a 4 semanas cada aumento. Luego, los antagonistas de la aldosterona o del receptor de mineralocorticoides, que son fármacos que también demostraron mejorar la sobrevida de los pacientes con insuficiencia cardíaca, que normalmente, esto acá es de la guía del 2016, estaban destinados para los pacientes que persistían sintomáticos a pesar de recibir un IECA y un beta-bloqueante. Vamos a ver más adelante que esto ahora no es tan así y de que hay nuevas pautas con respecto a la administración de estos fármacos. ¿Qué fármaco vamos a administrar? Igual el que esté disponible, que generalmente va a ser la espironolactona. ¿A qué dosis? 25 miligramos inicialmente, y luego ir titulando de acuerdo a la tolerancia y subiendo su dosis cada 2 a 4 semanas. Teniendo en consideración que el principal efecto secundario es la hiperpotasemia. Ion que hay que controlar igualmente cada 2 a 4 semanas. Cuando lo tengamos mayor a 5,5, tratamos de evitar este tipo de fármacos. Y luego viene un grupo farmacológico que son los inhibidores del sistema renina-angiotensina, que son los IECA-ARA2 y los nuevos medicamentos que son los ARNIs, que son una combinación de un ARA2 y un antagonista o de la neprilicina. ¿A qué paciente le vamos a dar esto? Potencialmente todo paciente con FeNV menor de 40%. Contraindicado en aquellos que hayan hecho angioedema. Esto, el ARNI y el IECA, pero ojo que no era ARA2. En pacientes que han hecho angioedema puede utilizar los ARA2.
pacientes con estenosis de la arteria renal bilateral confirmada, embarazo, alérgica al fármaco. Precauciones, siempre la hiperpotasemia, pacientes con insuficiencia renal en estadios avanzados, con un filtrado menor de 30, pacientes con hipotensión. Interacciones con los suplementos de potasio, ahorradores de potasio, con los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides por la misma reacción que originan o pueden originar hiperpotasemia, con los inhibidores de la renina, como la lisquiren, no hay que combinarlo, y con los AINES. ¿Qué fármaco utilizar? El fármaco que esté disponible. El mayor conocido, enalapril. ¿Cómo lo iniciamos? 2,5 miligramos 2 veces por día, lo vamos titulando cada 2 a 4 semanas, elevando la dosis hasta dosis de estudio, que es de 10 a 20 miligramos día. Bueno, y el LARNI, que es el sacubitrilo valsartán, bueno, tiene dos moléculas. Una, que son el antagonista del receptor de LARA2, que es el valsartán, que ya conocemos bastante sus efectos, inhibiendo la vasoconstricción, disminuyendo la presión sanguínea, disminuyendo el tono simpático, la síntesis o secreción de aldosterona, y de esta manera disminuyendo también la fibrosis y la hipertrofia miocárdica. Pero también tiene el inhibidor de la neprilicina, que esto actúa estimulando la vasodilatación, lo contrario, un efecto similar, pero lo contrario. Disminuyendo de igual forma la presión sanguínea, el tono simpático, los niveles de aldosterona, la fibrosis, hipertrofia miocárdica, y además favoreciendo la natriuresis y la diuresis. Hay un estudio que es el Paradigm, que comparó el sacubitrilo valsartán con el enalapril, que como conclusión determinó de que disminuyó el objetivo final primario, que era la disminución de la mortalidad por causas cardiovasculares e ingresos por insuficiencia cardíaca. Y esto lo logró mejorando la mortalidad cardiovascular en un 20%, disminuyendo las hospitalizaciones por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca en un 21%, e inclusive la muerte por cualquier causa en un 16%. ¿Cuándo hay que administrar estos fármacos? Potencialmente casi en cualquier momento de la historia natural de la enfermedad. Paciente con reciente diagnóstico que ha tenido mala respuesta, estable pero sintomático, con síntomas progresivos, e inclusive en primera consulta tras una descompensación. Siempre iniciarlo a dosis bajas, 45-51, y después ir aumentando la dosis conforme lo tolere el paciente. Ahora vamos a hablar de un fármaco que ha revolucionado el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que son los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2, la dapaglifosina y empaglifosina. Pues son medicamentos en realidad que fueron realizados para el tratamiento de la diabetes tipo 2, como un fármaco glucosúrico. Este fármaco, como se lo estudió en Estados Unidos, la FDA, antes de aprobar todos los medicamentos antidiabéticos, siempre tienen que asegurar, en primer lugar, seguridad cardiovascular. ¿Qué resultó? Que no solamente demostró que era seguro desde el punto de vista cardiovascular, sino que también demostró de que reducía el point primario, muerte cardiovascular, en alrededor de un 21%, empeoramiento de la insuficiencia cardíaca en un 23%, en los pacientes diabéticos que habían sido tratados con estos fármacos. Es decir, de que no solamente era seguro, sino que también era eficaz para la insuficiencia cardíaca, independientemente del valor de hemoglobina glicosilada. Ahora, ¿qué pasó? Vino después la duda. ¿Este beneficio es solamente por el efecto metabólico de estos fármacos? Es decir, ¿solamente se beneficiarían los pacientes diabéticos o no? Y es así que surgieron dos estudios, el DAPA-HER-PALIUR y el EMPEROR, en el que compararon administrar estos fármacos en pacientes diabéticos y no diabéticos. Y se mantuvo el efecto beneficioso a nivel cardiovascular, a pesar de que sean pacientes no diabéticos, disminuyendo la mortalidad cardiovascular en un 38%, la mortalidad por todas las causas en un 32%, y de la hospitalización en un 35%.
tratamiento farmacológico que prácticamente ningún fármaco había demostrado. Y es así que llevó inclusive a que en las guías 2021, las guías europeas, se lo incluya como clase de evidencia 1, nivel de evidencia A, el inicio de la dapaglifosina o la empaglifosina en los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, poniéndolo al mismo nivel de los mineralocorticoides, de los beta bloqueantes y de los IECA, e inclusive por debajo de los ARNI, del sacubitrilo valsartán, ya que este tiene evidencia 1B. ¿Qué pasó entonces con la actualización de la nueva guía al sumar evidencia clínica? De que cambió un paradigma. Hasta la guía del 2016, antes de iniciar un nuevo fármaco, generalmente utilizamos uno, que era el IECA o el beta bloqueante, optimizábamos hasta llegar a dosis estudio, y luego, si persistía asintomático el paciente, le añadíamos un antagonista del receptor de mineralocorticoides. Si seguía asintomático el paciente, le sustituíamos el IECA por el ARNI. Y inclusive recién ahí podíamos utilizar terapia de resincronización o ivabraína si las características del paciente lo permitían. ¿Qué pasó ya en la guía 2021? Prácticamente se ponen a todos estos fármacos iniciales y que han demostrado efecto beneficioso a nivel cardiovascular, disminuyendo la muerte cardiovascular, disminuyendo la hospitalización por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, como dentro del pilar fundamental y de inicio de todo paciente con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. Es así que podríamos iniciar IECA o un ARNI indistintamente. Sabemos que el ARNI demostró superioridad al enalapril, pero la disponibilidad del mismo para el paciente depende de cuál vamos a recetar. Tenemos el IECA a la mano, obviamente el IECA también es seguro y es efectivo, vamos a iniciar IECA. Beta bloqueantes, antagonista del receptor de mineralocorticoides, incluimos ya aquí a la dapaglifosina o empaglifosina, y aquí formamos el pilar fundamental del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Es decir, de que deberíamos iniciar indistintamente cualquiera de estos fármacos si el paciente se beneficia de ello y los tolera. Y obviamente también siempre los diuréticos que se los van a recetar en todos los pacientes que tengan retención de líquidos. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? Bueno, hay que tener varias consideraciones. Primero, de que todos los tratamientos fundamentales reducen la mortalidad y que esta reducción de la mortalidad es precoz. Inicia dentro de las 4 semanas del tratamiento. La eficacia de cada clase de estas drogas es independiente de las otras. El orden histórico en las que se desarrollaron no es relevante. Quiere decir de que puedo iniciar cualquiera de ellas indistintamente. Como tercer punto, bajas dosis de inicio de estos tratamientos tienen efectos beneficiosos significativos. Alcanzar dosis bajas de todas estas drogas debería preceder a la titulación de cualquiera de estas drogas a dosis óptima. Es decir, nos quitamos de la cabeza el hecho previo de que antes de pasar al siguiente fármaco íbamos optimizando la dosis de cada uno de ellos escalonadamente a utilizar una combinación de drogas, así sea a dosis baja, ya que cada una de ellas tiene un efecto aditivo sobre la seguridad cardiovascular. Dado que las drogas pueden influir en la tolerancia de los otros agentes, la secuencia de administración puede estar basada en una interacción favorable entre ellas. Es decir, combinar las drogas de acuerdo a las características del paciente y a la tolerancia del paciente.
Luego seguimos con el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con FEBI levemente reducida. En este grupo de pacientes no hay mayores estudios que respalden el uso de terapias que mejoren o eviten la progresión de la insuficiencia cardíaca. Todo el nivel de evidencia y recomendación que hay es 2B, nivel de evidencia C, puede ser el IECA, el ARA, beta-bloqueante, antagonista del receptor de mineralocorticoides, o el sacubitrilo valsartán. Los diuréticos, en caso de que haya congestión, hay que utilizarlos como en cualquier tipo de insuficiencia cardíaca. Y en la insuficiencia cardíaca con FEBI conservada, prácticamente no había ningún tratamiento farmacológico que haya demostrado mejorar la sobrevida u hospitalización o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Es así que hasta la publicación de la guía, en realidad lo único que estaba avalado era el screening, tratamiento de la etiología de la insuficiencia cardíaca, sea cardiovascular o no cardiovascular, es decir, el tratamiento de los factores de riesgo, y en caso de que haya congestión, diuréticos. Y esto como clasificación 1, nivel de evidencia B. Pero unos días después de que se publicó la guía, salió un estudio que es el Emperor Preserve, en el que se utilizó la empaglifosina en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Antes se había hecho con FEBI reducida y ahora se lo hizo con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y este estudio demostró de que en estos pacientes se evitaba el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y mejoró los puntos finales del estudio, que es la hospitalización por insuficiencia cardíaca y la mortalidad cardiovascular y mortalidad por todas las causas. Por lo que abrió, por lo menos, el abanico y permitió tener al menos un tratamiento efectivo para este tipo de pacientes. En conclusión, hay mucha evidencia que respalda el tratamiento efectivo y óptimo de la insuficiencia cardíaca. Ahora el objetivo es aplicar esa evidencia y garantizar el tratamiento óptimo de todos los pacientes. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Chara por su intervención y por toda la información que nos ha podido aportar respecto a insuficiencia cardíaca. Doctor Chara, en su opinión personal, ¿es útil la nueva clasificación que reportan las guías del 2021 para el manejo de pacientes? Doctor, está con el micrófono. Sí, decía de que efectivamente resulta útil la clasificación, ya que en las anteriores había algunos vacíos conceptuales que de repente podían hacer tomar conductas terapéuticas erradas. Y esta nueva clasificación, si bien en teoría ya se debería haber actuado de esta forma, al menos faculta de alguna manera a orientar la terapéutica para mejorar la sobrevida y disminuir la hospitalización de los pacientes, que es el punto final de todo estudio y de todo tratamiento al final. Doctor Chara, ¿es conocido ya el impacto que tienen los inhibidores SGLT2 en la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca? ¿Este impacto tiene alguna relación o tiene algún mayor beneficio respecto a la etiología de la insuficiencia cardíaca o su tiempo de evolución? Como vimos, hay varios estudios que se han hecho tanto para la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida como con FEBI conservada. En un principio se pensaba de que el tratamiento del beneficio cardiovascular podría estar relacionado simplemente con el efecto euglicemiante que tenía en los pacientes diabéticos, pero vimos que surgieron nuevos estudios y nueva evidencia en el que separaron a los pacientes, tanto diabéticos como no diabéticos.
Y el diagnóstico de esta paciente era insuficiencia cardíaca, es decir, independientemente de la causa de la misma. Y se observó beneficios en todos los casos bastante importantes, mejorando de forma muy importante, hasta un 36-30%, la muerte por causas cardiovasculares y la hospitalización o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Le agradecemos nuevamente por su participación. Bueno, muchísimas gracias. Sí, siempre es un gusto poder aportar con un granito de arena y siempre a las órdenes en caso de que se necesite. Muchas gracias. A ustedes.